Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Soy Carlos Larrea de Innova TSN. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bien, la jornada de hoy abordaremos en tres partes. La primera parte será una breve introducción acerca de este mundo de hiperpersonalización, qué es, qué significa, qué palancas implica, incluso algunos impactos. Y veremos incluso algún ejemplo práctico pues, para poder discernir entre las distintas formas de acercarnos al cliente para llegar hasta la hiperpersonalización. A continuación, nuestra compañera Arantxa Ortiz, que es la Head of Advanced Analytics, que la presentará luego, hablará un caso práctico de fuera del sector seguros, porque siempre es interesante mirar fuera y aprender de otras industrias, ¿no? Y finalmente, pues como ya sabéis en la agenda, contaremos con la presencia de un alto directivo del sector seguros, don Francisco Serrat, que luego lo presentaremos, ¿vale? Así que sin más preámbulos, vamos a hablar del mundo de la personalización. En esta primera presentación lo que haremos será primero hacer una brevísima introducción de quién es Innova TSN para aquellos que no conozcáis la compañía. No será muy larga, será unos 3 minutos aproximadamente. A continuación entraremos ya directamente en qué es lo que vive ahora mismo el cliente en nuestro mundo, en este mundo tan complejo que tenemos ahora adelante, qué es lo que buscan las compañías del cliente, si se produce una sintonía o una falta de sintonía entre esas dos necesidades, y a continuación veremos, bueno, pues qué es esto de la hiperpersonalización en sí mismo, por qué es una aproximación correcta y que es rentable para establecer una relación pues, con los clientes satisfactoria para ambas partes, ¿no? Y finalmente veremos, pues, como decíamos, algunos ejemplos de hiperpersonalización. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, brevemente, Innova TSN, somos una compañía, como hemos dicho, en 3 minutos, somos una compañía de capital 100% español, tenemos una experiencia de 17 años en el mercado, actualmente somos algo más de 300 personas, distribuidos entre 4 sedes, aunque llevamos a cabo proyectos allá donde sean necesarios. Aunque estamos en las sedes de Madrid, Barcelona, Londres, Bogotá y Ciudad de México, llevamos proyectos ahí donde sea necesario, si es Turquía, Turquía, Chile, Chile, allá donde se nos necesite, ¿de acuerdo? Eh, Abordamos el ciclo completo del proyecto, es decir, end-to-end, y también proporcionamos servicio cuando es necesario. Somos partners tanto de negocio, tenemos partners tanto tecnológicos como de negocio, como académicos, que nos permiten, pues al fin y al cabo, tener una sintonía con lo que hay en el mercado, de las últimas novedades, y a la vez contribuir con la realidad del mercado, ¿no? En cuanto a las áreas de negocio que cubrimos, pues las tenéis a la derecha, no voy a extender demasiado. Principalmente es todo lo que es extracción de valor del dato, es decir, todo lo que lleva integración de información, aproximación al Big Data, estrategia de datos, entraría dentro de ese ámbito. Acercamiento al cliente con una visión 360, es decir, conocer al cliente más allá de lo que son las segmentaciones tradicionales, hiperpersonalización entraría dentro de esta categoría. Augmented Analytics, que no es ni más ni menos que a sacar partido, a aprovechar lo que hoy en día la combinación de tecnología y las ciencias de analítica tradicionales que hasta ahora no se podían aplicar y con las nuevas que se están desarrollando, podemos aportar precisamente al negocio. Cloud Computing. Cloud sabemos que ha venido para quedarse, aunque inicialmente se pensaba que eran soluciones para grandes corporaciones, pues bueno, pues se ha visto claramente que también puede ser un principio estupendísimo para algunas pequeñas y medianas empresas que lo que necesitan es asentarse en el mercado con un coste de capital bajo. Digital, bueno, no hay nada que comentar respecto a digital. Ya sabemos todos que el mundo ya no es lo que era y los cambios se han producido incluso a consecuencia de la pandemia. Lo que han hecho ha sido acelerar ese proceso. Un dato interesante es que, por ejemplo, en mayo del año pasado, en mayo del 2020, pues Estados Unidos había alcanzado el nivel de ventas mediante e-commerce que ellos esperaban alcanzar en 2030. Es decir, esto es donde estamos. Bueno, pues ante esa nueva realidad, pues hay que estar preparados y saber cómo abordarlo desde el punto de vista estratégico y táctico. Y por último, pues esto es muy aplicable al sector asegurador. Diríamos que tenemos esas 5 áreas más esta última, sobre todo esa petición, y ayudamos a nuestros clientes en aquellos temas regulatorios o de compliance,
sobre todo no tanto en la parte de consultoría de sí mismo de ellos, sino en la parte de automatización, industrialización, que todos estos aspectos suelen llevar y que a menudo se quedan pues eso, con cálculos manuales y con procedimientos manuales que son bastante engorrosos y bastante tediosos y a menudo pueden llevar a errores precisamente por esa intervención humana, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, vamos a por ello, a por la personalización sin más, ¿de acuerdo? Vayamos a por ello. Muy bien. Esto es un funnel y esto es, al fin y al cabo, qué es lo que queremos como compañías aseguradoras de nuestros clientes. ¿Qué buscamos? Buscamos, pues, a lo largo de lo que es el funnel de ventas o el funnel. Este no es un funnel de ventas, es un funnel de gestión del cliente de principio a fin, como podéis ver. Para aquellos que lo conozcáis, esta es la estrategia del pirata, el AR famoso, es decir, Attention, Acquisition, Revenue, Retention and Referral, ¿vale? Es decir, ¿qué es lo que queremos al fin y al cabo de un cliente? Pues en las primeras etapas, pues lo que queremos son más prospects, lo que queremos son más leads, queremos más ventas, queremos más renovaciones y más share of wallet. Y por último, pues lo que queremos es más prescripción, ¿no? O sea, esto es un poco lo que buscan las compañías, ¿no? A la izquierda lo que tenéis son las típicas áreas de la organización que se ocupan de cada una de las partes, ¿no? Si vemos entonces la siguiente diapo, lo que nos dice es, si eso es lo que quieren las compañías de seguros, ¿qué es lo que desea el cliente? Bueno, pues el cliente, su percepción ha cambiado en algunos aspectos de lo que desea a raíz del COVID. A raíz del COVID. Es decir, hasta ahora pues el cliente tenía claro que lo quería un value for money, pero ahora, como podéis ver, hay un porcentaje mucho más elevado de clientes, estamos hablando de en torno a un 80% de los clientes, que son mucho más conscientes del gasto y que buscan un value for money mucho más claro y mucho más personalizado. De la misma manera, también lo que nos encontramos es que la gestión de la experiencia de cliente, es decir, esa personalización de la experiencia de cliente, ha sido un factor que ha incrementado posiciones en la hora de importancia para los clientes a la hora de tomar una decisión de compra, ¿vale? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que si estas son las expectativas, ¿qué sucede en el mercado ahora mismo? Pues bueno, pues frente a esa personalización, lo que nos encontramos es ¿qué desea el consumidor? Pues el 80% de los consumidores confían más en esa marca que les personaliza el mensaje y que les da un mensaje y un contenido adecuados a ellos. No solamente el mensaje en sí mismo, sino el contenido en concreto. Estos ejemplos hay miles, pero bueno, una persona que esté pensando en renovar su coche en función de sus distintas circunstancias personales, pues imaginemos una madre de familia o un padre de familia con dos hijos que necesita un coche para un determinado uso. Si la compañía de autos le envía una publicidad de un deportivo, pues la verdad es que no va a ser muy adecuado porque no está alineado para nada con las necesidades y con el modo de vida de ese cliente, ¿no? Y sin embargo, entonces, si esto es lo que busca el cliente, lo que vemos es que también el grado de personalización que hoy en día tenemos es bastante bajo, con un nivel de impactos tremendo. Estamos hablando de que no solamente a través de las redes sociales, sino a través de todo el mundo digital, la cantidad de información que recibimos es tremenda. Para que nos hagamos una idea, pasamos a la siguiente diapositiva. En 2 días podemos tener aproximadamente exposición a 1000 marcas distintas. Y si, por ejemplo, entramos en alguna de estas páginas web que te dicen en tiempo real o cuasi real cuál es el nivel de interacción digital en las redes sociales, pues nos podemos encontrar que en un periodo de aproximadamente unos 20 segundos podemos tener que se han visualizado 1 millón de vídeos en YouTube y se han descargado miles de imágenes en Instagram. Y ya, bueno, pues las cifras son francamente astronómicas. Recomiendo que hagáis ese ejercicio. Como decíamos, la exposición a marca puede estar en torno a las 1000 marcas cada 2 días. Sin embargo, para que un cliente recuerde una marca, tiene que percibir entre 5 y 7 impactos de esa marca, pero no cualesquiera, sino impactos que sean relevantes para el cliente, es decir, que tengan al menos al cierto grado de personalización, si no serán completamente background, serán completamente fondo de pantalla, ¿vale? Y en ese sentido, pues lo que nos encontramos también es, aparte de ese alto volumen de impactos, es que
los esfuerzos de las compañías por mejorar la experiencia de cliente, que es un elemento clave para la personalización de la relación, pues han llegado a un momento de estancamiento. Resulta que ahora mismo, nos lo dice el gráfico que tenemos aquí abajo a la derecha, de unas grandes consultoras en este tema, lo que dice es que la mayoría de los sectores entre los cuales están nuestros, el sector seguros, resulta que ha llegado un momento en el que tras unos años los que luchábamos para eliminar los pain points, de repente hemos llegado a un momento de equilibrio en el que no subimos ni bajamos, estamos ahí manteniendo la situación, pero no tenemos grandes evoluciones, ¿no? Y esta es un poco la fotografía actual, es decir, clientes que expuestos a un montón de impactos de marca, a miles de impactos en tan solo 2 días, que necesitan recordar, porque para recordar necesitan que esos impactos sean relevantes para ellos, que necesitan entre 5 y 7 impactos y que sin embargo no los reciben. Esta es la situación. Bien, pues entonces pasamos a la siguiente diapositiva y lo que vemos es que la adopción de técnicas de personalización ha sido y es a lo largo del tiempo pues bastante difusa, ¿no? Bastante diversa. Si empezamos de abajo hacia arriba, lo que vemos que es que la primera táctica que se utilizaba en ese acercamiento al cliente era el carpet bombing, donde no se realiza realmente una distinción entre los distintos clientes, sino que hacemos un bombardeo con un mensaje único para un volumen alto de población, en la esperanza de que entre esa población se halle ese cliente objetivo que buscamos, ¿no? Un segundo paso es el público objetivo, es cuando empezamos a hacer un refinamiento y hacemos una selección de aquellos que no queremos incluir dentro de ese target. ¿Por qué? Porque sabemos que no van a responder bien, ¿no? Pues, entonces, es un carpet bombing refinado, ¿no? A continuación es la segmentación, que es donde nos encontramos en muchas compañías, ¿no? Y realmente lo que hacemos es una distinción, de acuerdo a la interacción que tiene el cliente con nosotros, pues tenemos una distinción de distintos grupos, y hacemos una diferenciación de cómo queremos ir acercándonos hacia unos o hacia otros, ¿no? A continuación tenemos el buyer persona. El buyer persona es cuando damos ese salto cualitativo, sobre todo, que también en cierta manera en algún aspecto también cuantitativo, pero en el que ya no solamente vamos a por un segmento, hacemos un poquito más estrechos, un poquito más refinados esos segmentos, e incluso somos capaces de asignar un arquetipo a cada uno de esos segmentos. O sea, somos capaces de decir, bueno, pues incluso le ponemos nombre, decimos, bueno, pues este segmento le llamaremos Carmela Pérez, y Carmela Pérez tiene tantos años, tiene 2 hijos, ha estudiado filología inglesa, bum, 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 y decimos qué es cuáles son las características de esa persona, en base a lo que conocemos de ese segmento. Como podéis ver, ahí se hace una asunción de características de todo un segmento, se asume que todo el segmento se comporta como ese solo individuo, ¿no? Como ese solo individuo arquetipo, ¿vale? Y por último vamos a la hiperpersonalización. ¿Y qué es la hiperpersonalización? Pues la hiperpersonalización no es más ni menos que ir a utilizar las tecnologías que tenemos actualmente a nuestra disposición y las herramientas que tenemos analíticas a nuestra disposición para llegar a un nivel de granularidad de unos pocos individuos, llegando a casi al conocimiento del individuo uno a uno, ¿no? O sea, evidentemente cuando estamos hablando de millones de individuos, pues uno a uno es más difícil, ¿no? Pero estamos hablando de unos pocos, un grupo reducido de individuos. Esto es la personalización. ¿Qué utilizamos para ello? Toda la información de la que disponemos, de las interacciones, de cómo se comporta, de sus hábitos de consumo, de cómo interactúa con nosotros, cómo interactúa con otros, etcétera, 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 etcétera. Hostia, toda esta información que hasta hace poco pues era, o uno, no disponible, porque directamente algunos medios de comunicación no existían, o B, no se almacenaban, o C, directamente no se integraba esa información, no se exponía de la compañía de esa información integrada. Esa información ahora disponemos de ella y lo que es más importante, disponemos de los medios para poder analizarla e incluso, muy importante también, los medios para poder interactuar de forma personalizada de acuerdo a esos grupos que hemos creado. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vemos que es pues una definición de lo que es la hiperpersonalización, ¿no? Esto que acabamos de decir, es proporcionar esos productos, esos servicios y esos contenidos también personalizados, ¿no? a este nivel de granularidad del que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las palancas que nos van a permitir esa hiperpersonalización? Pues son esas 3 que veis ahí, ¿no? La primera es la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial pues era algo que hasta hace poco no existía.
podríamos entrar en la discusión de qué es inteligencia artificial, pero todos los que estamos aquí seguramente tenemos una idea bastante aproximada, ¿no? Es disponer de una capacidad de procesamiento y de interpretación de la información que se acerca al comportamiento humano, ¿no? Y que tratar sobre problemas tremendamente complejos. Hoy en día tenemos a nuestra disposición nuevas técnicas y nuevas herramientas que utilizan esas técnicas que hace unos años no estaban a nuestra disposición. Esa será una palanca clave. La otra es real-time data, y aquí siempre me gusta hacer una nota al respecto. O sea, no tiene por qué ser estrictamente real-time data, puede ser near real-time, es decir, depende de lo que estemos hablando y depende de qué momento. Es decir, si estamos hablando de un análisis de fraude, pues a lo mejor necesitamos una respuesta inmediata para algunos aspectos, pero para otros a lo mejor necesitamos una respuesta pues del día, ¿vale? Es decir, de unas horas, incluso de 24 horas, ¿no? Por lo tanto, es real-time data o incluso near real-time. Hace unos años esto era inviable. Estas informaciones teníamos que esperar a los famosos procesos batch, en los cuales hacíamos un proceso de información pues diarios o incluso con una periodicidad incluso superior, ¿no? Perdón, inferior. Periodicidad mayor, frecuencia inferior. Y por último, la automatización de procesos. La automatización de procesos, ¿por qué? Porque, como os podéis imaginar, gestionar todos estos segmentos, gestionar todo este acercamiento granular, toda esta personalización del servicio, del producto, de la oferta, del contenido, con este nivel de granularidad es inviable hacerlo con las herramientas tradicionales que requerían un alto nivel de intervención humana, ¿no? Eso es inviable desde ese punto de vista y efectivamente aquí recurrimos a temas de automatización de procesos. Al final lo que vamos a obtener para el cliente es algo que es lo que estábamos hablando en el principio, ¿no? Es decir, vamos a tener una interacción mucho más relevante y, por supuesto, para la compañía es mucho más rentable, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo lo que vamos a dar es ese paso más allá, es decir, esa extra milla en lo que es el trato individualizado del cliente y, por lo tanto, en la gestión rentable del cliente, ¿no? En el siguiente diapo, lo que vemos es precisamente esto simplificado, ¿no? Es decir, al fin y al cabo tendremos pues, toda la información de contacto del cliente. Cuando digo información de contacto no son sus datos personales, sino toda la información de interacción con el cliente. Tendremos toda la información de interacción tanto operacional, de interacción desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista proactivo, reactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información dispondremos de ella. Dispondremos de otra información interna acerca del cliente. Luego Arantxa nos hará algún ejemplo para que podamos verlo. Dispondremos de información interna del cliente que también será absolutamente imprescindible, en los que se hace evaluación de los hábitos y comportamientos del cliente, comportamiento fraudulento, propensión a abandono, propensión a la compra, arquetipo de respuesta a diferentes tipos de comunicación, cliente con distintos niveles de saturación de la comunicación. Todos sabemos que es muy diferente en función de la tipología de cliente, etcétera, etcétera. Y por último también incluiremos, por supuesto, información externa. Información externa que nos servirá tanto para clasificar de forma grupal a nivel alto como a nivel más individual utilizando técnicas como peering, ¿de acuerdo? Esto, al fin y al cabo, con todo ello construiremos una información agregada y gracias a ello podremos hacer una personalización de ese Customer Journey del cliente. Al fin y al cabo se trata, como decimos, de comprender y entender y predecir ese comportamiento del cliente y mediante procesos automatizados crear acciones que el cliente percibe como individuales. Y este es un punto clave. Volviendo al ejemplo que decíamos hace un momentito, el tema del coche, el cliente que percibe que estás haciendo una oferta que está ajustada a él, no un segmento, a él, tiene muchísimo más valor y es muchísimo más relevante que el resto de las 1000 interacciones de marca que va a recibir en esos 2 días. Por supuesto, esto es importante recalcarlo, porque muy a menudo lo que hacemos es quedarnos en esa parte de la entrega del mensaje sin más. El ciclo no se cierra, o sea, el ciclo hay que cerrarlo. Es decir, la hiperpersonalización no se puede quedar solamente en lo que es la propuesta del mensaje. Tiene que haber una retroalimentación, tiene que haber un feedback que permita un proceso de aprendizaje continuo. Eso es imprescindible. Cualquier proyecto que se lleve a cabo en este sentido es imprescindible tener en cuenta
cómo se va a obtener cómo se van a obtener esos resultados, cómo se van a medir, qué impacto tienen operacionalmente, qué impacto tienen en el nivel de negocio, qué impacto tienen en rentabilidad, y incluso puede llevar a redefiniciones de objetivos y de targets, y por lo tanto impacta de nuevo directamente sobre ese nivel de entendimiento de nuestros clientes. Si las respuestas, y en este sentido, temas como las propuestas, las acciones no en plan test A-B, como se suele hablar de test A-B, yo diría test A, B, C, D, E, F, es decir, tenemos que tratar siempre de probar, probar y probar, y tener dentro de la organización, nuestra interacción con los clientes, una aproximación de Champion-Challenger. Champion-Challenger permanente, es decir, tenemos una propuesta siempre que será la que está dando los mejores resultados, y siempre retándola con esa propuesta alternativa que es la Challenger. La siguiente diapo, lo que vamos a ver es, desde un punto de vista del tratamiento del dato, estos son los pasos básicos y de gestión del proceso desde un punto de vista más técnico, sin llegar a entrar en todo el lujo de detalles. Esto es básicamente lo que se hace a la hora de abordar un proyecto de hiperpersonalización, ¿no? Lo primero es crear ese marco de trabajo, es decir, ese entorno en el cual, no estoy hablando de entorno informativo, sino entorno en cuanto a información. Ese entorno de información nos va a permitir aprender realmente dónde estamos, cómo interactuamos, qué tenemos disponible, es decir, y obtener insights de cómo se comporta el cliente. A continuación, crear realmente el verdadero conocimiento del cliente, es decir, esa información de cliente adicional que nos va a permitir determinar cuáles son sus hábitos, cuáles son sus patrones. A continuación, está la determinación de cuál es, en función de la estrategia de la compañía y en función de los abordajes que desea en cada momento, cuál es la acción prescrita para cada uno de los segmentos y cómo se adecuda cada uno de ellos a cada segmento, a cada hipersegmento. A continuación deberíamos la personalización de la comunicación, es decir, tenemos claro el mensaje. Aquí lo que estamos hablando es adaptar el contenido de cada uno de esos mensajes a cada uno de los segmentos. Aunque tengamos un mensaje que puede ser común a varios segmentos, pero la personalización a cada uno de ellos será, por supuesto, diferente. Y por último, una optimización de lo que es el canal de contacto y la optimización también del contenido desde un punto de vista de mejora continua, ¿no? Si pasamos al siguiente diapo, ¿quién está haciendo esto en el mercado? Me gustaría, antes de que entremos a ver, no vamos a entrar a decir quién lo hace, esto lo dejaremos como una reflexión en el sector seguros, pero a mí me gusta siempre poner ejemplos de otros sectores porque creo que es muy enriquecedor, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está haciendo esto en el mercado? Pues estas dos marcas lo están haciendo, ¿no? Tanto Airbnb como Spotify. De Spotify me llamó muchísimo la atención que Spotify lo último que está haciendo es, Spotify, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué nivel de información tiene, aparte de la selección de las canciones, ¿no? Pues Spotify es capaz de analizar el ruido de fondo del ambiente o del entorno en el que está un cliente. Y en función del entorno en el que está y en función del ruido que percibe, puede determinar cuál es el estado de ánimo del cliente. Y en función de ello y de sus lecciones previas y de sus características personales y del comportamiento de clientes como él, puede determinar cuál es la mejor canción para sugerir o el mejor paquete de canciones para sugerir en ese momento del día al cliente. Eso me parece que es un nivel de hiperpersonalización realmente elevado y efectivamente se debe a que el nivel de riqueza de información, aunque a priori podría parecer bajo, está ahí y es diariamente esa información como la capta, ¿no? Seguimos a la siguiente diapositiva. Y en el sector seguros, bueno, pues realmente esto, ¿qué beneficios nos aporta, ¿no? O sea, ¿qué beneficios nos aporta desde un punto de vista pragmático y con casos particulares de qué es lo que nos aporta esa hiperpersonalización, ¿no? Pues lo que vemos en pantalla, ¿no? Al fin y al cabo, vamos a tener en procesos de suscripción, podemos tener procesos de suscripción más reducidos y, por lo tanto, incrementar los ratios de conversión. ¿Por qué? Porque el número de pasos, ya sabéis, que el número de clics incrementa, o mejor dicho, decrementa el ratio de conversión, incrementa el abandono, ¿vale? Podemos tener casos como tasas de abandono porque la fidelización se personaliza aún más a los hábitos de consumo del cliente. Podemos tener
Algunos ejemplos tenéis ahí, no voy a entrar mucho más en ellos, ¿no? Si queréis que comentemos alguno, luego lo podemos hacer, ¿no? Es muy importante, sí me gustaría hacer hincapié sobre uno de ellos, y es que al final esa hiperpersonalización lo que nos va a permitir es dotar a la marca de mayor relevancia para el cliente. Y por lo tanto, los mensajes que nosotros le enviemos al cliente harán que el click-through sea más alto. Es decir, el cliente realmente muestra interés por aquello que estamos presentando. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente diapo, por favor. Vale, estamos acabando ya, nos quedan las últimas 5 diapositivas y las que vamos a ver, pues algunos ejemplos de lo que es ese planteamiento de acercamiento al cliente, ¿no? Quien estuviera en la Semana Seguro del año pasado recordará esta imagen, ¿de acuerdo? Hemos actualizado incluso esta imagen de cuál ha sido y cuál ha sido la evolución de la interacción con el cliente. Lo he comparado con la evolución de la aviación en España, más que nada porque me encantan los aviones, disculpadme que me haya tomado esa licencia. Y bueno, podéis ver un poco qué características suelen tener los distintos tipos de interacción con el cliente, ¿no? Yo diría, y lo comentaba el año pasado y no ha habido grandes variaciones, de media en el sector asegurador lo que nos encontramos es que estamos todavía entre la Vickers y el Saeta, es decir, entre el último avión de hélice y el primer avión a reacción, ¿no? Algunos ejemplos hay de C-101, es decir, del avión que estáis en el penúltimo lugar, y hay rarísimas excepciones, y además no a lo largo de toda la organización, sino en determinadas áreas de las mismas que se comportan como un Typhoon, como el último avión. Me gustaría hacer un ejercicio muy rápido, ¿vale? De cómo podemos ver esto hoy en día, es decir, como hay algunas compañías que todavía están ahí. Hemos tratado de despersonalizar las comunicaciones para ver cómo se hace, ¿no? Vamos adelante, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente diapo, por favor. Perfecto, gracias. Muy bien. Esto es una aproximación, una oferta de traspaso del plan de pensiones en octubre, una época típica, y el mismo cliente recibe de 2 compañías distintas una oferta, que realmente la segunda es un poco más personalizada porque hace una estimación de qué impacto económico puede resultar atractivo para un determinado perfil, pero realmente es muy plano, es una comunicación muy plana, no dice nada personalizado, no se refiere a la situación del cliente, aunque ambas compañías tienen son comunicaciones para un individuo que es cliente de estas compañías y les envían a todos el mismo comunicado. Como os podéis imaginar, pues un cliente en estas épocas, en octubre, pues recibe bastantes comunicaciones, no solamente de sus propias compañías aseguradoras o del banco, sino de todo el mercado en general, ¿no? Pasamos a la siguiente. Perdón, la anterior podríamos decir que se clasifica claramente en lo que es carpet bombing. 2 más para atrás, por favor. ¿Nos hemos ido una? Ahí, gracias. Como podéis ver, esto es carpet bombing total, es decir, hago un mensaje el mismo para 2 millones de clientes, les cuento exactamente lo mismo, indiferenciado, no hay ninguna personalización en absoluto. Vamos a por la siguiente. Aquí empieza a haber una personalización, la compañía sabe qué productos tiene este cliente contratados con ellos y por lo tanto esos, pues dice, oye, ya sabemos que tienen estos contratados, muy bien, puede hacer un cierto target de cliente y se aventura a decir, bueno, pues, y tu segunda casa y tal, y cual. Realmente sorprendente porque en este caso concreto lo conozco, es una banco aseguradora y en principio, por cuestiones varias, pues el señor ni tiene mascota, ni tiene segunda residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ha sido un poquito, se ha segmentado un poquito, pero realmente no hay tampoco mucha personalización. Vamos un poquito más para adelante. Esta empieza a tener un poquito más de personalización. ¿Por qué? Porque este señor lo que le dicen es, a esta señora lo que le dicen es, esta es de una clienta, a esta señora lo que le dicen es, oiga, usted que vive por la zona en este caso en la zona de embajadores, que sepa usted que ahora hemos abierto una oficina
pues muy cerquita de usted. Hombre, pues ya tiene una selección de público objetivo, además saben qué rango de edad, y es un rango de edad que suele ir a la oficina, con lo cual, muy bien, está bien tirado. El de la derecha, pues está orientado precisamente, la imagen empieza a haber una cierta personalización del contenido, es un mensaje que se envía a un cliente de en torno a los 40 años que vive en el extrarradio de Madrid y que efectivamente lo que presenta es que vive en una vivienda unifamiliar y le dice, oiga, con esto del temporal que estamos sufriendo, tenga usted cuidado con estas cosas, ¿no? Pues empieza a estar un nivel de personalización un poco más interesante. Vamos un poco más para allá. Perfecto, gracias. Y esto, para mí, sin llegar a ser hiperpersonalización, porque no lo es, pero empieza a estar un poquito más cerca. ¿Qué vemos? En el caso de la izquierda, y esto lo conozco porque trabajamos para esa compañía, lo que le dicen es esta compañía de seguros, por una razón se no miran al caso, sabe que este cliente canceló su seguro de vida porque se habría abierto una hipoteca en una fecha y dijeron, tomo el dato de que te has cambiado de hipoteca, me lo anoto en mis datos de interacción de atención al cliente y al cabo de un cierto tiempo, en torno a las fechas en las cuales estiman que van a renovar el seguro con su compañía con la compañía de Banca Seguros, dice, oiga, que usted no tiene por qué usted estar asegurado con su banco, ¿vale? Esto ya empieza a tener un nivel de personalización alto. Digo, oye, sabemos quién es, sabemos qué se comporta, sabemos que tiene hipoteca, sabemos tal, y estamos hablando ya de un nivel de personalización alto. Y el que me encanta es el de la derecha del todo, es el de una compañía que proporciona impresoras, que vende impresoras, y este caso lo conocemos también porque ahí hemos hecho alguna intervención. Pues bueno, pues le venden a un señor una impresora y al cabo de los 3 meses y medio, no un mes, no 2 meses, sino 3 meses y medio, sabemos que en torno a estas fechas debes de estar agotando tu cartucho de tinta, tú sugerimos que utilices nuestra página web para comprar suministros porque con nosotros te saldrá más barato, costes de desplazamiento entre Madrid gratuitos, una segmentación a un nivel muy granular de qué tipología de individuo, con estos perfiles tan concretos, cuál es el consumo de toner en un periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que sigan comprando sus recambios originales, en vez de irse al print, ¿vale? Y este me parece muy interesante. Me parece un ejemplo no es hiperpersonalización, pero está muy cercano a ello, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapo, por favor. Para acabar, no voy a extender mucho más. Ya sabemos que como resumen de lo que hemos visto, ya sabemos que la hiperpersonalización implica eso, es proporcionar una experiencia correcta, en el momento correcto, a la persona correcta, a través del canal correcto, con un nivel de granularidad que nos permita esa identificación del cliente con el mensaje. Es decir, que el cliente le sea relevante, que no sea una más de esas 2000 marcas que va a haber a lo largo de esos 2 días, ¿no? Sabemos que las 3 palancas serán inteligencia artificial, real-time o near real-time, como acostumbro matizar, near real-time data, y por supuesto la automatización de los procesos de administración de ese contacto, ¿no? Acabaré con una frase de JC Sameli que dice eso de que yo también pude haberlo hecho, y es la frase típica del que ni siquiera lo llegó a intentar, ¿no? Yo sugiero que ustedes lo intenten, que es algo que es una aproximación rentable para la compañía, beneficiosa para el cliente, que además mejora muchísimo lo que es la interacción entre la compañía aseguradora y el cliente, que lo necesitamos para todos. Con esto acabamos esta primera ronda. Aquí tienen ustedes mis datos de contacto. Bien, pues entonces pasamos a la siguiente sesión. Bueno, a la siguiente presentación. No es esta, no es esta cartela. Es la de Arantxa. Esto es, gracias. Muy bien. A continuación, Arantxa Ortiz, que es la directora de Big Data y Advanced Analytics, es la responsable de Advanced Analytics de la compañía, pues va a presentar un caso práctico de personalización y bueno, pues les dejo con ellos. Adelante, Arantxa, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante, como siempre. Bien.
Bueno, esta presentación tenía que habernosla hecho Mercedes Sirvent. Por motivos personales, pues no ha podido estar hoy con nosotros. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible, seguramente ni tan bien como ella. Y nada, antes de nada, pues daros a todos las gracias por estar y atendernos estos minutos. Muy bien. Bueno, Carlos ya nos ha explicado por qué es tan importante personalizar, y yo creo que ya era bien sabido desde hace mucho tiempo el por qué es importante conocer a nuestros clientes, el saber qué necesitan y llevar esos mensajes más acordes a sus necesidades. ¿Dónde está el cambio? Bueno, es de todos bien sabido, pues que la pandemia del último año nos ha hecho cambiar y mucho la forma de actuar y la forma de relacionarnos con las empresas. Por una parte, hemos perdido esa interacción personal en la que éramos capaces, desde el punto de vista desde las compañías, entender a los clientes, saber qué necesitaban, qué querían y cómo se expresaban incluso, y cómo iba cambiando además sus necesidades a lo largo del tiempo. Con este cambio hacia el mundo digital en el que nos comunicamos exclusivamente a través de medios, a través de Internet, compramos a través de páginas online, hemos perdido esa capacidad de aplicar la intuición, de conocer al cliente de manera mucho más personal, pero le hemos cambiado a su vez por obtener información a través de comportamientos que manifestamos en cómo nos manejamos con las plataformas y con las herramientas. Esto supone un peligro. Por un lado, sí que recibimos mucha información, pero también caemos en el riesgo de aplanar esa comunicación, de ofrecer no solamente un producto igual para todo el mundo, sino que además de la manera y en la forma estándar para todo el mundo igual. Con lo cual, empezamos otra vez a dirigirnos y a exponernos centrados en la empresa, centrarnos en el producto, y nos olvidamos de la individualidad de las personas. Aquí el reto estará en cómo establecer ese balance entre una personalización de los clientes y además balancear con los medios que dispone la propia empresa en esa oferta, tanto de productos como de capacidad de comunicación. Está claro que esta hiperpersonalización tiene que ir dirigida a conocer mejor nuestros clientes y emitir mensajes mucho más adecuados, con objetivo de conectar mejor con ellos, tener que estos mensajes llegan mejor, llegan en el momento adecuado y además adaptando a lo largo del tiempo, porque no solamente, y lo explicaba Carlos en ese funnel de gestión de clientes, no se trata solamente del momento de compra, sino de mantener esa vinculación, una relación de confianza a lo largo del tiempo. Lo que vamos a hacer es intentar entender a nuestros clientes desde varias ópticas. Por un lado, ese conocimiento que ya tenemos de manera más clásica y estándar en los sistemas, son esos sistemas CRM tradicionales que nos dicen cómo es ese cliente. Y es importante mantener ese concepto de cliente, porque lo vamos a profundizar y vamos a entender un poco más allá de entender a los individuos como únicamente nuestros clientes. Vamos a ser capaces y somos capaces de generar grupos basándonos en la información comercial que mantenemos con ellos, datos socioeconómicos que podamos recuperar bien de dónde viven o bien porque nos lo han transmitido en alguna ocasión. Pero es muy importante enriquecer con ese segundo punto de vista, y es cómo nos comportamos. Son aspectos que derivan de analizar cómo nos relacionamos con las plataformas que las empresas ponen a disposición de nosotros, esa huella digital, esa huella que vamos dejando cada vez que tenemos un contacto con la compañía, que además refleja cómo consumimos el servicio o el producto el que estemos haciendo uso, y cualquier punto de contacto en el que nos preguntan sobre cuál es nuestra impresión de la compañía o si tenemos que hacer algún tipo de reclamación o comunicación. Esto nos aporta una visión más real, una visión 360 de cliente, pero que extiende un poco más de cliente, sino que nos acerca y nos hace entender como individuos, como personas con una serie de necesidades, tendencias, preferencias a lo largo del tiempo que extienden a una relación puramente de he comprado o he renovado un determinado servicio. El objetivo es claro. Cuando estamos hablando de hiperpersonalización desde un punto de vista empresarial y alineado con ese funnel de gestión de cliente, en primer lugar, una de las grandes necesidades que presenta es poder captar clientes. Y la manera de captar clientes es entendiéndolos mejor, tener mayor conocimiento de cuáles son sus preferencias, sus tendencias en el mercado.
Y si conocemos además esos patrones de consumo y si de alguna manera o de actuación, si de alguna manera los podemos inferir para ese nuevo cliente que no sabemos qué va a contratar, no sabemos cuál es su historia comercial, es una pista importante para buscar en nuestros clientes comportamientos similares, intentar inducir o intentar inferir cuáles son sus preferencias o cuáles son los productos que realmente le vayan a estar más interesados. Toda esa huella digital va a ser una fuente de información fundamental para poder encontrar analogías y empezar esa comunicación de una manera ya de entrada más personal. Obviamente, el segundo paso cuando este cliente ya le tenemos es poder incrementar su valor, saber cuándo o cómo va a necesitar nuevos productos. Y no solamente porque queramos seguir vendiendo más, sino es que a lo mejor aquel que ya tenía contratado ya no le es interesante, ya no se adecúa a sus necesidades actuales y hay que buscar ese momento en el que quizás sea necesario renovar antes de que nos abandone. Y ahí enlazamos con el tercer aspecto o tercer objetivo importante que buscamos a través de la personalización. Es conocer mejor y también conocer mejor por qué este cliente abandona la compañía. Si entendemos estas palancas, si sabemos identificar el por qué, no solamente el cuándo o cuando ya se nos está yendo, podemos gestionar acciones que lo retengan. El saber y el entender por qué ayuda a mitigar este abandono ejecutando acciones antes de que eso se produzca, antes de que la situación sea más dolosa, cuando ya esté fuera. Por último, lo que buscamos es incrementar la personalización de esa experiencia de cliente, pero a nivel global. Ya olvidarnos de esa idea que había de cliente dormido en el mundo del seguro, que solo se activaba cuando existía una renovación, quizás en el momento ya tarde para activar una campaña de retención o una acción de retención. Lo que buscamos es esa experiencia más personal, de confianza, que conecte mejor con el cliente a lo largo de toda la trayectoria, desde que forma parte de la compañía, desde que empieza a ser parte de esa cartera, hasta el infinito de los tiempos. Lo que vamos a hacer es combinar estos dos mundos, este mundo de cliente, de esta relación y este conocimiento que podamos tener a través de los sistemas CRM, pero enriquecerlo con otros aspectos comportamentales, que nos dé más idea y que nos dé más información de cuál es su vida, de cuáles son sus intereses y sus tendencias y cómo está cambiando, de manera que tengamos una visión 360 grados global de la persona, ya no tanto de un cliente en el que le entendemos única y exclusivamente porque tenemos una relación comercial concreta porque ha comprado un único producto. Aquí, dentro de esa segmentación, cuando vamos aterrizando y vamos viendo cómo poder entender este perfil o cómo es mi cliente, lo hacemos desde un punto de vista únicamente desde la empresa. Primero, saber si esa persona está viviendo en un entorno urbano o si vive en un entorno rural, ya nos puede dar mucha información acerca de qué estilo de vida está llevando. Incluso en función de qué zonas nos puede dar una idea de cuál es su entorno sociodemográfico, cuáles son las características generales que puede tener dentro de ese entorno. Adicionalmente, puedo seguir avanzando, puedo seguir enriqueciendo esta información a través de conocer cuál es la relación de la empresa, cuánto tiempo lleva con nosotros y si efectivamente ha tenido algún tipo de interacción o no interacción. Puedo seguir evolucionando y saber y poder personalizar y entender mejor también a través de esa relación con la empresa, de qué productos tiene contratados, qué tipo de características son esos contratos, ese servicio que le estoy dando. Y por último, si realmente estoy haciendo uso de ellos, y en el sector seguros es uno de los factores importantes, saber si tenemos algún tipo de interacción, ha tenido algún tipo de siniestro y ha reclamado o ha pedido algo o ha tenido interés por algún producto adicional, incluso si ha tenido algún tipo de respuesta a las campañas comerciales que les hemos emitido, o bien sencillamente está dormido esperando la renovación y que pueda ocurrir. Para poder segmentar el cliente en función de estas características, tenemos un ciclo clásico de cómo recuperar estos datos que van a proceder, y en el mundo del seguro tenemos ya y mucha información procedente
de caracterizar a este cliente, de saber qué antigüedad, qué productos tiene contratados, qué tipo de seguro, qué tipo de tenencia. Vamos a poder caracterizar en función de qué tarifas o qué pólizas tiene contratadas. Vamos a poder enriquecer además porque sabemos esos productos, de qué características tienen, si son de hogar, si son de salud, si además se involucran a la unidad familiar, que es un aspecto importante en el seguro, y la relación a través de los siniestros que ha tenido. Qué tipo de siniestros, si ha tenido algún tipo de queja o incluso recuperar esa información que cada vez hacemos más y que cada vez se potencia más y es fundamental, es esas encuestas de satisfacción que provocan otro punto de contacto y recuperar datos. A partir de aquí, pues llevamos un proceso de preparación de estos datos, creación estas variables de mayor complejidad, pudiendo combinar distintas fuentes de información y que nos den indicadores clave y significativos de estos clientes, modelizar creando estos grupos a través de técnicas estadísticas. Aquí os ponemos un ejemplo, utilizando K-medias, por ejemplo, para generar este tipo de grupos y generando métricas estadísticas para comprobar la idoneidad y ajuste a la población que estamos teniendo. El último paso va a ser analizar, y no menos importante, es analizar los resultados y entenderlos dentro de nuestro contexto de negocio, si efectivamente responden a la realidad de la compañía y además si podemos elaborar estrategias conforme a estas conclusiones. El segundo paso es analizar estos aspectos comportamentales para entender más allá de la relación que tenemos con el cliente, entender esta persona como un cliente de la compañía, sino saber un poquito más. Saber cuáles son sus pautas de vida, cuáles son sus preferencias y cuáles son sus relaciones. Os ponemos aquí dos ejemplos, comentaba Carlos y estoy muy de acuerdo con él, en el que los ejemplos procedentes de otros sectores ayudan esta visión y poder entender de una manera más amplia por qué este tipo de información es interesante y de qué manera la podemos explotar. Os ponemos dos ejemplos. El primero de ello procede del mundo del retail, el segundo está más relacionado con el mundo de utilities, el mundo del retail que puede ser muy similar al que en el mundo de la banca. Aquí lo que analizamos y no hacemos zoom es en el estudio de los hábitos de compra que tienen un conjunto de clientes y que realizan a través de los medios de pago de la propia entidad. Aquí analizamos ese RFM, esa recencia, los número de días desde la última compra, el número de compras o la frecuencia con el que se ejecutan estas compras y el gasto que se produce. Son las tres claves, pero no las únicas, para poder analizar cuáles son las pautas de consumo que tienen estos clientes. Más allá del uso de este medio de pago, lo que sí podemos es conocer muchísimo del perfil de nuestro cliente, sabiendo cuáles son estos hábitos de compra y tipificarlos en función de eso. El otro ejemplo que os vamos a contar está relacionado con el mundo de la utilities, es la manera en la que se hace el consumo de la energía en nuestras viviendas, que puede ser quizás una radiografía de lo más precisa y detallada del tipo de vida que llevamos, si es en función de si estamos más tiempo en casa por las mañanas, por las tardes, si somos muy caseros cuando estamos en fin de semana o pasamos todo el día fuera trabajando. Y más aún en estos tiempos de pandemia os podéis imaginar lo que ha supuesto el análisis de estos patrones de consumo cuando hemos estado todos encerrados en casa teletrabajando. El conocer cómo estábamos cambiando nuestros hábitos ayuda y mucho a entender cuál es el tipo de cliente en el que nos estamos dirigiendo. Del estudio del comportamiento de los hábitos de compra dentro del mundo del retail y analizando cómo ha sido sus compras en los últimos días, cómo ha sido desde la última vez, con qué frecuencia lo han hecho, en qué lo han gastado y el gasto que han invertido en cada una de estas compras, podemos identificar diferentes grupos y en este caso en particular los etiquetamos por aquellos que tenían una pauta muy concreta y muy significativa, por ejemplo, en el área del supermercado. Eran clientes en el que lo que más les identificaba realmente eran ese gasto que hacían en productos de supermercado.
Surgió además otro segmento y además especialmente interesante para los clientes, obviamente, que es el supercliente. Es aquel en el que por el importe y por la frecuencia que está haciendo de compras en nuestra entidad, en nuestra compañía, pues es especialmente interesante, es un cliente que siempre va a estar dentro de los segmentos altos de valor para la compañía. También son muy interesantes aquellos que son muy fieles. Quizás su gasto no sea extraordinario, pero sí que tienen pues una frecuencia habitual y son extremadamente fieles a la marca. Hilando, pues lo que comentaba Carlos, pues que es uno de los aspectos importantes en el cómo la marca es aquello clave para poder fidelizar. Entonces, entender aquellos que nos tienen especial cariño, pues también eran especialmente relevantes. Aquellos que están en la media y aquellos pues que parecen intermitentes, van y vienen dentro de su frecuencia de compras en función quizás respondiendo a ofertas o respondiendo a épocas concretas en las que quizás la oferta pues les resulte más interesante. Haciendo zoom, cuando ya tenemos esta segmentación de nuestros clientes en función de la visión que tiene la compañía y viendo comparando y cruzando con el comportamiento, una aplicación de esta personalización es analizar cómo resultó el comportamiento de dos tipos de clientes que se identificaron y además precisamente pues al comienzo de pandemia, al comienzo del confinamiento. Aquí se analizaron dos tipos de clientes. Teníamos clientes nuevos que empezaban en este mundo de e-commerce, y se comparó su comportamiento con clientes durmientes, clientes que durante un tiempo estuvieron sin ninguna actividad con la compañía, haciendo ese proceso de compra, y luego, pues a raíz de confinamiento, se analizó cuál era su patrón de consumo en el medio online. Pues analizando surgieron una serie de conclusiones interesantes. Lo primero es que comparando los diferentes segmentos con sus patrones de consumo resultaban muy equivalentes. Estábamos viendo que los clientes nuevos con respecto a los durmientes, cuando estos se activaban a raíz del confinamiento y del incremento de compra en el mundo online, lo que estábamos viendo es que al final el patrón estaba siendo muy similar. Los mismos segmentos de clientes tenían un comportamiento de compra similar. ¿En qué nos ayuda esto? Podemos encontrar sinergias y podemos encontrar eficiencias a la hora de construir customer journeys y poder construir campañas que aúnen segmentos aparentemente diferentes, pero que, dado el momento en particular y en su evolución en las compras, están teniendo unas necesidades muy similares. Aquí, por otro lado, podemos analizar las divergencias y poder personalizar este mensaje y dedicarnos y poder emitir mensajes mucho más concretos para aquellos en los que son distintos. Y sí que veíamos que había segmentos en los que el patrón efectivamente diferenciaba. Y también, y muy importante, ver diferencias de comportamientos, ver discontinuidades que puedan ser alarmantes y que puedan derivar en hacer acciones mucho más concretas. Podíamos tener dentro de ese grupo de superusuarios, de superclientes, que eran especialmente interesantes para la compañía. Estábamos viendo, pues podemos identificar un segmento en particular con un perfil muy concreto, pues un perfil de alto nivel adquisitivo, que además estaba haciendo un nivel de compras importante, pero que en un momento dado le habíamos perdido el contacto. Poder identificar que ese cambio de comportamiento se ha hecho y que además está afectando a un cliente que conocemos, que además es muy particular por cómo es, pues nos permite hacer una llamada y hacerle una campaña muy concreta y hacer un mensaje muy particular para que se acuerde de la compañía y pueda volver a incrementar ese gasto y esa relación. En el mundo de las utilities es todavía más claro en qué medida podemos analizar y podemos entender y qué conclusiones podemos extraer cuando vemos ese patrón de consumo a lo largo del tiempo. En este caso en particular, además, aplicamos para poder segmentar estos patrones de consumo, que se llaman curvas de carga en el mundo de las utilities,
Pues lo analizamos a través de transformadas de Fourier. Es una manera que nos da de entender pues la forma que tienen estos consumos y poder agregarlos en conjuntos de clientes y poder entender mejor cómo es su comportamiento. En este caso en particular, pues pudimos distinguir y vimos claramente cómo era el patrón de consumo de aquellos que eran caracterizados especialmente por consumir, cómo consumían los días de diario, pues que no eran festivos, de lunes a viernes, aquellos festivos, de lunes a viernes, qué pasaba con este consumo a nivel mensual y a nivel semanal. Si además añadimos que la capacidad de poder trabajar con la curva de carga nos permite diferenciar incluso por en qué medida o en qué manera estamos consumiendo esta energía en función de si estamos utilizando más electrodomésticos, menos electrodomésticos, ya nos está diciendo mucho acerca de cuál es nuestro perfil de clientes, si somos más tecnológicos, menos tecnológicos, incluso entender cómo es la unidad familiar que vive en ese hogar que hace el consumo de la energía. Lo relevante ahora mismo es entender qué es lo que ha cambiado y sobre todo dentro del mundo del seguro para que nos enfrentemos ahora a la necesidad de hacer pues esta hiperpersonalización. Lo primero y todo importante es que tenemos muchísima más información. Ya veníamos avanzando en este camino de la transformación digital en el que estábamos recuperando pues cada vez más información de diferentes fuentes. Pero como comentaba Carlos, el acelerón que le hemos dado en el último año ha supuesto hacer en 1 lo que estaba previsto llegar en 10. Entonces, tenemos una información ahí disponible que tenemos que recuperar. Somos capaces, además, de dotar de infraestructuras suficientes como para poder agregarla. Esto, que parece un concepto sencillo, ha supuesto uno de los grandes retos y dificultades para todas las compañías que en gran medida tenían esta información separada en silos. Eso suponía un gran esfuerzo reunificarla. A veces se entraba en duplicidades e incluso en disparidad de información. Ahora mismo sí que disponemos de sistemas y de la capacidad de poder unificarlo y tener una visión única desde un punto de vista, ver todo lo que nos rodea de una manera más global. El poder juntar esta información permite además combinarla, generar cada vez mayor número de variables sintéticas, elaboradas, que nos ofrezcan insights, que nos ofrezcan indicadores clave para poder entender los diferentes conjuntos de clientes. Y por otro lado, y no menos importante, es la capacidad de las herramientas analíticas que hoy por hoy disponemos en el mercado. En multitud de entornos, no es ya restrictivo el volumen de la compañía o lo grande que sea para poder hacer analítica, porque se dispone de infraestructuras en cloud, podemos elegir en infraestructuras on-premise, con una alta capacidad de tratamiento de la información y de detección de patrones que abren las puertas a un montón de iniciativas. El cómo conseguirlo y cómo llegar en esta vía, lo primero, y cómo llevar y emprender este camino pasa por 3 principios básicos. El primero de todo es conocer y entender que tenemos que enriquecer el perfil que tenemos de nuestros clientes, explotando cualquier oportunidad que esté en nuestra mano de poder recuperar información y conocernos mejor. Siempre hay que recordar que es que hemos pasado de esa relación de tú a tú, de cara a cara, face to face, en la que la intuición es una herramienta muy útil y muy de valor para saber con quién estamos hablando, pero en el mundo digital perdemos esa capacidad. Entonces, tenemos que explotar la información que hoy por hoy tenemos en los sistemas y tenemos muchísima información a través de esas encuestas, a través de esas interacciones habladas para entender cómo es la persona que nos está hablando. También hacer hincapié y hacer una reflexión en qué medida podemos además obtener mayores datos acerca de cómo se comporta esta persona más allá de la relación que tengamos con el cliente, para poder luego manejarlo en ese momento en el que tengamos que personalizar la venta.
Y a partir de ahí, ser conscientes de que los canales se han diversificado, de que los puntos de contacto han cambiado. Tenemos que ser conscientes de que en esos puntos vamos a encontrar también muchas maneras de conocernos de mejor, de poder establecer esa conexión que garantice una relación a largo plazo y no solamente en aquellos momentos en los que esté en riesgo o esté en valor esa venta. El objetivo, al fin y al cabo, es componer una visión global, apoyándonos en toda la estrategia analítica, en toda la información que está en nuestras manos, para darle un sentido a las personas que están al otro lado de esta red, de esta barrera digital que a veces parece que separa, pues intentar esos vínculos y esa unión. La analítica aquí va a ser un gran aliado para entendernos de una manera mucho más profunda, más personal, y poder conectar mejor con todos nuestros clientes. Y ya, pues devolver la palabra a Carlos, darle las gracias a Mercedes y enviarle un saludo desde aquí, que seguro que lo hubiera contado fenomenal y espero que os haya sido de interés. Muchas gracias, Arantxa. Y ahora también, ahora creo que sí. Esas son las cosas que pasa cuando uno se conecta por vía remota, que a menudo no le da aquello de dejar de mutear el micrófono. Muy bien, pues de nuevo, muchísimas gracias, Arantxa. También a Mercedes, pues un afectuoso saludo desde aquí. Bien, como decíamos, la sesión de hoy acaba con una entrevista o un alto directivo del sector asegurador. Estamos hablando de una persona con una trayectoria profesional realmente remarcable. Es una persona que, por poner solamente 4 trazos, aparte de acreditaciones de la DGS y, bueno, pues grados y posgrados, los últimos 4 posiciones que ha ocupado, pues bueno, pues ha sido director de comercial y de marketing de HNA, perdón, de HNA, fue COO y luego CEO, o sea, luego director general de Direct Seguros, fue CEO de Click Seguros y actualmente es el subdirector general de transformación digital para Mapfre Iberia. Estas frases se suelen decir a veces, pues, bueno, no por mí, pero se dice aquí de forma estándar, pero en este caso de verdad es un honor y es un placer contar con don Francisco Serrat Meseguer. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por tus palabras. Hola, Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Perfecto, Paco. Pues mira, queríamos preguntarte, tú eres una persona que ha trabajado durante muchos años en el sector asegurador. Hemos visto 4 notas acerca de tu experiencia. La cuestión es, una de las cuestiones que siempre se ha promovido en los últimos años desde el sector asegurador es esa voluntad de ser customer-centric, ¿no? De poner al cliente en el centro. Que es un paso previo, podríamos decir, pues una necesidad para ese acercamiento personalizado. ¿Cuán cerca o lejos ves tú que estamos de esa centricidad en el cliente en el sector asegurador? Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a Inés y a Innova y a ti personalmente, Carlos, por invitarme a esta jornada. En cuanto a la pregunta que me haces, ¿qué nivel tenemos de customer centric en las compañías aseguradoras? Pues yo creo que es más alto realmente de lo que creemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora mismo estamos viendo una especie de inflación brutal de todos los temas que tienen que ver con el digital. Pero no nos olvidemos que nuestra vida tiene un componente brutal, lógicamente, y gracias a Dios, analógico. Y el poner al cliente en el centro, las entidades aseguradoras y las empresas en general, lo llevan haciendo desde hace muchos años a través de redes, ¿no?
Entonces, en cuanto a lo que es la estrategia de las compañías, el poner al cliente en el centro es algo que ya es prácticamente habitual y natural. Y lo hacemos ya con una cierta, digamos, disciplina. ¿Eh? Eh, Depende de los grados de cada una de las organizaciones en cuanto a su gestión. ¿Eh? También es cierto que tenemos que tener en cuenta que lo de poner el cliente en el centro muchas veces es posible y otras no es posible. Depende. Entonces, como todo, en el medio está la virtud. Pero como digo, estoy totalmente persuadido de que las organizaciones y las entidades aseguradoras, eh, eh, poner al cliente en el centro ya lo tenemos muy claro, se viene ejecutando de una manera más amanuense o más digital o más tecnológica, con diversos grados, pero sí, ya lo llevamos haciendo. Perfecto. Precisamente en esto que estás diciendo, en esa vertiente digital y en esa transformación digital que tú, por ejemplo, estás liderando dentro de Mafre, ¿hasta qué punto esa transformación digital está aportando más a esa visión customer centric y a esa personalización de la relación con el cliente? Pues, obviamente, la digitalización, que es un must, ya es algo obligatorio, ¿no? Y más después de todo lo que nos ha obligado a reforzar brutalmente lo que ya teníamos, los que ya teníamos una estructura montada y la habíamos desarrollado, y los que no lo tenían han tenido que correr ¿eh? Rápido a ponerse al día. Como digo, obviamente todo lo que son las técnicas de microsegmentación, todas las técnicas de marketing digital, esta misma mañana dándolo dentro de la empresa en una reunión con mis compañeros de recursos humanos, ha cambiado brutalmente. O sea, los perfiles del marketing digital y de las estructuras de transformación digital han, digamos, incorporado perfiles de analytics brutales, perfiles de gente que antes no eran pues, los habituales, las áreas técnicas, y se han convertido ya en una necesidad. Y obviamente todas las técnicas de segmentación, microsegmentación para el cliente, tanto en, digamos, en las fases de acercamiento como en las fases de venta, como en las fases de postventa, porque cubre todo de vida del cliente. Obviamente se han tecnificado, se utilizan analytics brutalmente y esto todo conlleva a poner al cliente en el centro porque todo el tiempo estamos tratando eh, de ver cuál es el behavior, el comportamiento de los clientes dentro de todo lo que es el ciclo de vida. Y eso no se consigue de otra manera, nada más a través del tratamiento de los datos y la microsegmentación en todos los aspectos y poner al cliente en el centro en todos nuestros comportamientos, porque si no vamos mal, no vamos a poder acertar y conseguir unos conversion rate y unos grados de satisfacción potentes de ese cliente que pretendemos poner en el centro. Esto decías hace un momentito precisamente y además coincide con lo que decía Arantxa, ¿no? Es decir, en el sector seguros hemos tenido un acercamiento personal al cliente con un trato directo a través de, de un canal mediado potente, que sigue siendo potente y se espera que siga siendo potente durante muchísimos años. Con esta introducción, claro, efectivamente ahí había una experiencia profesional, había una intuición también personal y profesional educada a base de los años, pero cuando estamos hablando de esa introducción de la personalización con otros caminos, con otras vías, y ya no solamente en la venta, en el contacto directo con el servicio que da la gente, o el mediador, sino a través de las distintas interacciones con el cliente, operacionales, como os mencionó, directos u otras, ¿cuál es el mayor obstáculo que se encuentra a la hora de implantar esa personalización, evidentemente articulada, como tú decías, a través de esa transformación digital y en el dato? ¿Cuáles son los obstáculos principales que uno se encuentra en la implantación de esa personalización? Pues como bien presentasteis en vuestra exposición, en tu exposición en concreto,
Pues el problema es que en algunas estructuras o en algunas partes de la organización, pues no tenemos un Eurofighter. Si tenemos un Saeta, nos puede, digamos, podemos ir divinamente. Pero vamos, me parece a mí que en algunos aspectos todavía estamos en Junkers. Entonces, eh, el problema que hay para la hiperpersonalización no es solo la existencia del dato, porque el dato lo tenemos. El dato, hay un primer paso que para mí es importantísimo, que es el gobierno del dato dentro de las estructuras de las compañías. El gobierno del dato, si no hay un gobierno del dato claro, estamos perdidos, porque tenemos una colección brutal de datitos sueltos que no están, digamos, parados, y entonces, como digo yo, bueno, tampoco la cosa consiste, bueno, algunas veces nos comete, bueno, hablábamos con consultores, hay que montar un data lake, ponga un data lake en su vida. Vamos, pero yo lleno el pilón, el data lake, lo lleno de datos y luego ¿qué? Pues aquí la cuestión es saber qué preguntarle al data, ¿eh? Y saber a dónde quieres ir, porque llenarlo no tiene mucho sentido. Entonces, como digo, pues es complicado y con qué te encuentras con las problemáticas. Legacies que puedas tener dentro de la propia estructura, con el problema del gobierno del dato, y posteriormente con el tener que montar una estructura y tener un soporte, ya sea propio, en muchos casos propio, pero también externo con empresas como la tuya, en las que poder saber finalmente todo ese pedazo de piscinón de datos, qué hacer con él, qué preguntarle y en qué momento y cómo preparar todo eso y cómo preparar los pasos. Entonces, hay que ser muy pragmático en todos estos temas y ahí creo que hay que preguntarse siempre al principio cuál es la estrategia, hacia dónde vas, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres sacar, qué es lo que tienes y empezar desde el principio, como digo yo, ir conectando cables hasta que aquello eche a andar. Esos son los mayores problemas de la ley y lo que es el gobierno. Eh, Así, enlazando con lo que acabas de decir, por ejemplo, una de las políticas es el tema de empezar con casos de uso en vez de con grandes proyectos faraónicos, ¿no? O sea, irse casos de usos prácticos, ¿no? Sí, Muy bien, obviamente, muchas gracias. obviamente tienes que parcelar el pastel. No te puedes meter en la boca lo que no puedes masticar. Entonces, si te pones ahí a hacer Cierto. un cojo proyecto, no llegas a ningún sitio. Tienes que, obviamente, hacer casos de uso, ir poco a poco, ir cogiendo expertise y luego ya coger velocidad. Y luego automatizarlo todo esto, porque claro, no puedes mantener sin edie una colección de casitos de uso si no tienes un fin final al que quieres ir. Tienes que saber a dónde te vas. Completamente de acuerdo. Ahora que dices esto precisamente en este proceso de automatización, vosotros sois una compañía con una presencia de la mediación muy importante. ¿Cómo combinar esta automatización y esta hiperpersonalización con la presencia tan importante como es en vuestro caso de un canal mediado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come? Pues con mucho cuidado. Vamos a ver. Primero, lo que sí está claro es que nosotros tenemos dentro de una estrategia claramente que nuestra red, nuestra razón de ser y nuestra estrella. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hacemos es generar estructuras y generar proyectos para ellos. De tal manera que, por ejemplo, nosotros, nuestro proyecto estrella y que estamos siguiendo a tope es el tema de la digitalización de nuestra red. No creo en hacer desaparecer a la gente y hacer desaparecer las oficinas. Creo que es un error. Lo que hay que hacer es digitalizar. ¿Y qué hacemos con ello? Pues obviamente crear ese ecosistema digital, el hacerlo, digamos, participe a toda la red y ayudar a la red y formar la red. De tal manera que nosotros somos generadores de leads, generadores de contactos y generadores de oportunidades de venta, de cross-selling, en toda la estructura. De tal manera que proveemos a toda la red
esos contactos necesarios para que ellos puedan continuar. Ya sabemos que, bueno, pues el mundo anteriormente, la gente iba a comprar las cosas, entre ellas los seguros, iba pues sus propias piernecitas, salía por la puerta y se iba a las oficinas. Entonces, ahora, bueno, con esta situación anómala, yo, Carlos, lo que creo es que la situación que estamos sufriendo es anómala. Y como todo en esta vida, y como ya todo esto pasará. Entonces, bueno, pues las cosas no quedarán ni blancas ni negras. O sea, habrá cosas que se mantengan y otras que no. Todavía no se ha inventado el jamón. Seguimos cortando jamón con el cuchillito y gracias a Dios. O sea, entonces, bien, bueno, tienes que preparar tu red para que ellos tengan las estructuras y los elementos para poder continuar con su trabajo, porque claro, parte de la población, pues obviamente, y de los clientes y de potenciales clientes, pues van a utilizar ya habitualmente todos los medios digitales. ¿Qué tiene, a qué nos lleva? A que toda esa personalización o hiperpersonalización de toda la gestión y de los mensajes, pues la traslademos a ellos de tal manera que se creen las estructuras necesarias para recibir y tengan las herramientas necesarias para poder recibir y gestionar estos nuevos contactos que anteriormente pues visitando a las y que ahora pues tienen un canal digital. Dicho, lo que sí vemos nosotros dentro de nuestra compañía de Mapfre es que las cosas pues no son ni blancas ni tintas. La gente pues la gente no tiene un sello aquí puesto en la frente que dice yo soy digital. A partir de ahora solo salgo en estas pantallitas tan monas. Bueno, nos seguimos relacionando a las personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues un cliente lo que hace es que pues unas veces contacta con la compañía o pide algo o necesita algún servicio y le atendemos por vía digital, por vía telefónica o por vía de las oficinas y de la gestión directa con los agentes. Pero eso se va mezclando. Lo que sí tenemos que tener es eso tan bonito que también llamamos la omnicanalidad, bien montada, no tener cables sueltos, porque entonces, claro, dejamos un sitio que no funciona. Entonces, ahí nos basamos en la omnicanalidad para poder dar el mismo servicio por todos los canales, incluido y muy preferentemente el canal agencial. De hecho, cierto, el mayor número de operaciones con origen digital se cierran en la red. Muy bien. Ya que te tengo aquí, voy a hacer preguntas estas de puñalada de pícaro. Me vas a perdonar. A ti te lo perdono todo. Muchas gracias, Paco. Vosotros en el periodo COVID, precisamente unas cosas que dijisteis, bueno, y que habéis hecho, habéis llevado a cabo, es devolver parte de la prima a los clientes de autos, si no recuerdo mal, precisamente por el poco uso que había hecho del auto durante el cierre. Pregunta si dentro de lo que me puedas contar. ¿Cómo han respondido los clientes? ¿Habéis notado algo en la tasa de caídas? ¿Habéis tenido una respuesta de los clientes? ¿Habéis conforme esperabais? Sí, me lo puedes contestar, ¿eh? Digamos, ha sido centrada en otros colectivos también, preferentemente también en el tema de pymes, comercios autónomos y todo esto, y también en público interno nuestro. En cliente interno, como pueden ser las estructuras que tenemos de lugares o tenemos de servicios. En todos los casos, Mapfre ha hecho un gran esfuerzo económico en este aspecto. ¿Para qué? Para ayudar y proteger a toda estructura, tanto de clientes como de proveedores, tanto internos y externos. ¿Por qué? Porque Mapfre tenemos una visión muy clara de unidad, de criterio con todos, y digamos, un sentido muy familiar de los temas. Nos tenemos que ayudar a proteger entre todos. Entonces ha hecho un desembolso muy y si quieres que te diga, los resultados son brutales. La gente y los españoles, ellos son los con los que más trabajo directamente, aunque también tengo con más nuestro grupo, es muy agradecida. Somos muy buenas personas. Somos lo contrario. Y todo lo que tú des, te lo devuelven por 10.
Entonces, bueno, pues hemos notado obviamente medidas que tienen que ver con... Me temo que hemos tenido algún problema de conexión final. Muy bien, pues llegado a este punto, la verdad es que estábamos en la pregunta final, que ha sido un poco aprovechando que Paco pues estaba con nosotros y estaba abierto a responder todo tipo de preguntas, pues hemos hecho la pregunta y la verdad es que se estaba acabando de respondernos, pero vamos, creo que todos nos ha quedado muy claro. El retorno de esa acción ha sido elevado y la respuesta de acciones pues, en las que al cliente se le tiene en cuenta y se le tiene esa consideración, que va muy alineado con lo que decíamos hace un rato de la personalización del acercamiento, ¿no? En este caso un poco más amplio, ¿no? Tal vez, pero es tener en cuenta lo que piensa, siente y los hábitos del cliente pues tienen su retorno. Los últimos 10 minutos queríamos concederlos para las preguntas que fueran surgiendo. Creo que tenemos alguna pregunta, ¿no es cierto? Sí, por aquí tenemos alguna pregunta. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a Carlos, Arantxa y Francisco por vuestra exposición. Y bueno, aunque nos quedan unos minutillos todavía que podemos utilizar para esto. ¿Cuáles son los beneficios y retos actuales de la hiperpersonalización? Bueno, los beneficios los hemos visto en una de las diapos bueno, con tu permiso, Arantxa, los beneficios los hemos visto en una de las diapos de mi presentación. Realmente se producen un incremento de eficiencia por reducción de costes, se produce un incremento de eficacia por unos mayores ratios de conversión en el acercamiento al cliente y por lo tanto esas son las dos grandes palancas en esa diapositiva. No sé si podríamos ir un momentito a esa diapositiva. ¿Es posible ir a mi presentación a unas diapositivas finales? Si no es posible, no pasa nada. Si no es posible, no pasa nada, no os preocupéis. Bien, entonces ahí tenéis pues, un listado de algunos de los beneficios. Es decir, los beneficios no solamente están en el canal digital, como apuntaba Paco, es decir, los beneficios están tanto en el canal mediado como en el canal digital, otros canales que tenemos a nuestra disposición. Al fin y al cabo, el disponer de, el ser capaces de personalizar, de hiperpersonalizar el acercamiento al cliente, no solo en la oferta, no solo en la venta, también en el servicio, lo que nos lleva es que la experiencia del cliente sea mucho más agradable para él, que él perciba que está hecho para él, como dicen los ingleses, personalizado, hecho a medida, como un traje para él, y por lo tanto vendrá a tener un mensaje mucho más relevante y por lo tanto con más probabilidades de éxito. Esto, como decíamos hace un rato, las tres palancas que al fin y al cabo estamos poniendo sobre la mesa, ¿vale? Esa automatización, esa inteligencia artificial y el real-time data o near real-time son las que nos van a llevar a eso, nos van a llevar a una mayor eficiencia, es decir, una reducción del coste unitario de adquisición, una reducción del coste unitario de la fidelización del cliente y, por otro lado, una mayor eficacia, un incremento de lo que son las propiedades. Un poquito más para adelante, por favor. Muchas gracias. Veo que estás proyectando un poquito más para adelante, si es tan amable. Una más, un poco más. Un poco más. Una más. Ahí. Y la anterior de los aviones. Esta. Ahí tenéis algunos ejemplos de los beneficios que aporta la hiperpersonalización. La pregunta es solamente los beneficios o tenía algo más, Laura, por favor. Sí. ¿Cuáles serán los beneficios y los resultados actuales de la hiperpersonalización? Yo creo que queda contestada. Vale, pues estamos ahí. Pero, vamos a ver, la diferencia entre una hiperpersonalización y una personalización estándar, es decir, la diferencia entre un Typhoon, o sea, entre un Eurofighter y un, como decía Paco, y un Junkers, ¿vale? O un Saeta, estamos hablando de varios puntos del core. No me atrevería a decir cuántos porque depende de cada organización, pero yo he visto diferencias de hasta 3 y 4 puntos del core, que son muchos puntos de mucho dinero. Evidentemente no se hace de la noche a la mañana, ni de la noche a la mañana, ni de la noche a muchas mañanas, pero esa evolución, sin duda, lleva a ese nivel de eficiencia. ¿Alguna pregunta más, Laura? Sí, tenemos por aquí alguna otra pregunta. ¿Cómo cree que será el cliente del futuro y qué exigencias tendrá? Esta es una pregunta, vale, me gusta, es una lástima no tener a Rapel por aquí cerca porque si no se lo preguntaríamos, ¿no?
No, vamos a ver, en serio. Hay un dicho del sector asegurador que a mí me encanta, siempre me ha gustado, y es que el que vive de la bola de cristal acaba comiendo vidrio. Entonces, no me gusta utilizar la bola de cristal para decir cómo va a ser el futuro. Sí os puedo decir pues cómo ha evolucionado. Y de ahí podemos concluir qué es lo que nos espera, ¿no? Sin duda, en el ámbito que estamos tratando hoy, vamos a tener un cliente que, como decía Paco, no va a dejar de lado la interacción personal, pero sí va a discriminar muy bien cuándo quiere tener esa relación personal. Y las relaciones personales querrán que sean del máximo valor cuando se produzcan. En todo, como decía, para todo lo demás, pues tal, pues para todo lo demás está esa información que nos podemos obtener de otras formas, ¿no? Va a querer acceder a la información, ya quiere hoy en día acceder a mucha información. Si uno se va a determinadas compañías de seguros, tienes incluso los condicionados publicados en la web. Y esto hace unos años no era habitual ni mucho menos. O sea, puedes cogerte incluso condicionado general y leer lo que dice el condicionado general. Puedes tener los documentos de compromiso de oferta, puedes tener mucha información, o sea, en la web. Y esto es lo que desea el cliente. O sea, lo que desea el cliente es saber qué es lo que quiere enfrentarse. Pero sobre todo, el cliente lo que va a ser es diverso. Lo que no va a ser es único, no va a ser homogéneo. Y habrá algunos que quieran ver hasta el condicionado general y quieran ver en detalle qué es lo que propone cada uno, cada compañía, y habrá otros que no, que confiarán directamente en lo que una persona, un profesional del sector le recomiende sin querer saber nada más, porque su vida es suficientemente complicada y se ponen en manos de ellos. Es decir, el cliente sobre todo lo que no va a ser es homogéneo. El cliente va a ser diverso, muy diverso. Va a ser cada vez más exigente, o por lo menos está siendo cada vez más exigente, y se espera que lo siga siendo, en el servicio que recibe. No solamente en la promesa, en el servicio que verdaderamente recibe. Y el servicio no solamente es el siniestro. El servicio es toda la gestión del cliente a lo largo del pasillo del cliente. Eso es lo que el cliente va a pedir. Ya nos lo pide. Y nos lo va a pedir con mucha más intensidad. Pues tenemos por aquí otra pregunta de estas de bola de cristal, probablemente. A ver. ¿Cuánto recorrido queda para alcanzar una hiperpersonalización plena? Bueno, esto es algo que alguien dirá. Me gusta que me haga esa pregunta, ¿no? Pues sí, me gusta que me haga esa pregunta. Le agradezco que me haga esa pregunta. Mao Zedong. Tenemos toda la... Sí. ¿Cuándo se tiene toda la información? Tengo aquí a mi derecha Arancha. Pues si quieres, responde tú. Bueno. Decir que cuando se vaya a tener plenamente esa personalización es tanto como decir cuándo vamos a saber todo de nuestro... No sé si me escucháis. Sí, vale. Pues es tanto como decir cuándo vamos a tener toda la información de cuándo vamos a saberlo todo de la persona con la que hablamos. Entonces, yo creo que es ahí donde radica la dificultad de decir el pleno. Lo que sí que podemos decir es que hoy por hoy hay muchos sectores y muchos negocios, y ponía Carlos ejemplos, tanto de Airbnb o de Spotify, que están basándose en muchas informaciones adicionales, más allá de la relación puramente de la compañía, para poder tener esa personalización concreta, tanto del mensaje como en el momento, como en el producto en concreto que nos están dando. Entonces, llegar al máximo, cada vez más y más, estamos muy digitalizados. Es que aunque estemos llevando a esa comunicación personal y que queramos que además sea de la mayor calidad, muchas veces somos perezosos y tendemos a o utilizar otros canales para obtener una información asíncrona, para tener... Estamos haciendo varias cosas, entonces queremos obtener esa información por fuera y demás. Entonces, el avance en esta personalización para encontrar datos y cada vez más, pues más características de con quién hablamos es superior. Entonces, el cambio que hemos dado en el último año ha sido radical. El 100% nunca se conoce a nadie al 100%. Pero yo creo que de aquí a 1 o 2 años va a ser algo bastante estandarizado y ya sí que de manera global en todos los sectores. Bola de cristal, ¿no, Carlos? Y al hilo sí, de... un poco. Hombre, Paco, estamos aquí. Y al hilo de todo esto, ¿cuál es el mayor obstáculo
que veis actualmente y el mayor riesgo tanto para alcanzar esta hiperpersonalización? Bueno, esta bola se la voy a pasar a don Francisco. Eh, Paco, con tu permiso, ¿cuál es el mayor obstáculo para introducir la hiperpersonalización en seguros? Obviamente, digamos, el mayor obstáculo para todo este tema es bueno, pues el ir avanzando por pasos. O sea, obviamente con el tiempo esto se llegará, ¿vale? También hay que tener en cuenta el balance entre coste-beneficio, ¿eh? Esto no es gratis. Entonces, claro, cuesta mucho dinero. Tienes que tener unas estructuras brutales dentro de la propia compañía para hiperpersonalizar cada uno de los envíos, que eso no se hace solo, ni lo hace la inteligencia artificial. Tienes que tener unos designers que buscan creatividades y bueno, es complicado, ¿vale? Entonces eso muchas veces dices, vale, hiperpenalización, pero la puedes aplicar o no. Y depende del coste-beneficio y de para qué y cómo. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones. Pero, digamos, ¿cuándo se podrá hacer la hiperpersonalización? Pues con el tiempo y una caña. Habrá que esperar, ir avanzando, ir trabajando, ir invirtiendo en todos estos temas, porque, como digo, no son baratos, ¿eh? No, ya hace mucho tiempo que pasó la época aquella de salir con una inversión de millones después de haberla lanzado en el garaje de no se sabe dónde. Ya se acabó hace tiempo, ¿eh? Eso es un mito, es muy bonito, es como Walt Disney. O sea, no. Muchas gracias, Paco. ¿Alguna pregunta más, Laura? Nos estamos quedando ya sin tiempo, pero bueno, una última pregunta. ¿Cómo Fenomenal. han cambiado las exigencias de los clientes y hasta qué punto? Uf. Bueno, pues cómo han cambiado. ¿Me atrevo, Paco? ¿Me lanzo o te lanzas tú? Venga, tira. Luego yo remato con la cabeza. Fenomenal, estupendo. Vamos a ver. Parte de la respuesta está en lo que he dicho hace un momentito. El cliente no quiere, o sea, el cliente es cada vez más consciente de lo que es un seguro. Eso es lo primero. Es decir, la cultura del seguro está calando en la sociedad española. Y tiene muy claro que está pagando un dinero y cada vez, como decíamos hace un momento, el value for money está más claro para todo el mundo. Tiene claro que paga un dinero por un servicio que espera recibir. El cliente lo que espera es, y esto no solamente lo digo yo, lo dicen las encuestas y los estudios que tenemos sectoriales, espera un contacto para saber que está ahí su compañía. Decía un muy buen amigo mío, decía que el seguro para muchos de los clientes es algo traumático, porque o tienes que pagar o te ha pasado algo malo y esperas que te paguen. Es decir, en cualquier caso es algo traumático, ¿no? Eso es precisamente algo que el cliente quiere o que no sea. Es decir, el cliente quiere que efectivamente aquello por lo que ha pagado lo reciba, pero no solamente en el momento de sinistro, sino que alguien le diga, oiga, está usted en buenas manos, está usted en el sitio adecuado, porque respondemos así, así, así. No solamente eso, no solamente nos preocupamos de su sinistro cuando esto sucede, nos preocupamos también de prevenir situaciones que a usted le va a incomodar la vida, le va a hacer la vida más difícil. Esto es lo que está pidiendo el cliente. El cliente no solamente es cada vez más exigente en que le cojamos el teléfono en los 2 primeros timbrazos cuando le llamamos, cuando tiene un seguro, un sinistro de hogar, que tiene una emergencia y está saliéndose el agua mojando al vecino. Eso, por supuesto, eso ya es un punto de partida irrenunciable. Aquellos que tengan ese problema tienen un problema muy serio de servicio. Ya no solamente es eso, oiga, dígame usted qué hace con mi dinero. Dígame usted qué me va a dar, aparte de resolver el siniestro. Dígame cómo me va a orientar. Dígame cómo me va a, entre comillas, si me permites, cómo me va a mimar. ¿Qué va a hacer usted conmigo? O sea, ¿qué va a hacer usted con mi dinero? Y sobre todo, ¿qué quiere hacer cuando yo tenga un problema? ¿Cómo va a solucionárselo? De acuerdo con lo que dice el contrato que firma con usted. No sé si me he ido muy para allá y me he venido muy arriba, Paco. No, claramente los niveles de exigencia de los consumidores y obviamente de los asegurados y clientes del mundo del seguro, pues ha aumentado y es normal, ya quieren las cosas pues con unos niveles de calidad y de inmediatez mayores.
Y bueno, pues sí, con una excelente usabilidad, la user experience, la experiencia de usuario, y más en el ámbito digital, pues es hiper necesaria. ¿Por qué? Porque ahí se notan rápidamente los defectos que tienen. Con lo cual, es natural, los niveles de exigencia son mayores, tienes que tener una postura, digamos, mucho más proactiva en todos estos temas y tienes que tender a darle un trato excelente. Y no hay más, pero esto es lo normal. Y es fruto de la competencia que es muy sana, y que, bueno, pues que en todos los aspectos está avanzando. Paco, muchísimas gracias. Creo que hemos terminado nuestro tiempo. Don Francisco Herrad, muchísimas gracias. De corazón es un honor y un placer disfrutar de tu presencia aquí en cualquier otro punto. Muchísimas gracias por estar disponible para nosotros. Arantxa, Muchas gracias por gracias. tu presentación. Mercedes no ha podido estar, pero le enviamos desde aquí un afectuoso saludo. Y muchas gracias a todos pues, por haber atendido esta sesión de hoy, que espero que haya sido de vuestro interés. Tenéis nuestras direcciones de email. Si queréis contactarnos en algún momento, ya sabéis dónde hacerlo. ¿Tenéis alguna duda, alguna cuestión? Pues nos la enviáis a esos correos y ya está. Y muchísimas gracias para finalizar a Inese, pues por al final haberse adaptado a las circunstancias, ¿no? Unas circunstancias tan difíciles como las que estamos, en las que hay que adaptarse a la situación y bueno, pues hacerlo en un corto espacio de tiempo como ha sido del que han dispuesto para poder organizarlo todo, pues hombre, pues es encomiable, ¿no? O sea, hay que reconocerlo y agradecerlo. Así que bueno, pues sin más, que tengáis un día estupendo y hoy es jueves, dentro de nada es fin de semana y espero que lo disfrutéis también. Hasta pronto.